Salmo 18, versículos 17 al 24. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él, y me he guardado de mi maldad. Por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Bien, en esta noche vamos a ver que las dificultades deben ser soportadas en santidad y obediencia. Eso es lo que vamos a ver en estos versículos 17 al 24. En este Salmo 18, usted ha visto ya que es un salmo un poco largo, no muy común en los salmos de David que hemos visto hasta acá, porque él está dando gracias a Dios porque finalmente fue liberado de la persecución de Saúl. Por mucho tiempo fue perseguido por Saúl. Allí en el subtítulo del Salmo, que también es parte del texto original, dice: Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de mano de Saúl. Así que es un salmo que nos va a enseñar en esta sección, en estos versículos 17 al 24, cómo tenemos que vivir delante de Dios cuando vivimos dificultades, pruebas o situaciones difíciles. Y es muy importante este pasaje porque cuando nos encontramos en situaciones así, ¿cuál es nuestra tendencia humana? Nuestra tendencia humana es rebelarnos, quejarnos, apartarnos de Dios y pecar. Pero aquí vemos que las pruebas se sobrepasan soportando con obediencia y con santidad. Y aquí David lo escribe para agradecer a Dios porque finalmente fue librado de Saúl. En los versículos anteriores, hasta el 16, vimos que Dios muestra su poder sobre la creación, su gran poder sobre la creación. Y la conclusión es muy simple: si Dios tiene su gran poder sobre la creación, ¿cómo no va a tener poder para obrar sobre nuestras vidas? En el comentario de Samuel Pagán, aquí en el Salmo 18, él dice: intervino Dios y sacó al salmista de las muchas aguas, que es una manera de referirse al caos, a la crisis, al problema que han generado sus adversarios. El salmista reconoce que Dios lo libró de su enemigo poderoso y de los que le aborrecían, que le asaltaron en el día de su desgracia. El Señor fue su apoyo y su libertador, porque se agradó de su actitud, de su oración, de su petición y de su plegaria. Dice el versículo 17: me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Sin duda que eran más poderosos que David. Saúl no estaba persiguiendo a David solo. Saúl tenía todo un contingente de soldados que lo estaban persiguiendo no para conversar con él, para matarlo. Sus enemigos eran más poderosos humanamente que él, pero no más poderosos que Dios. Y eso, hermanos, es lo más importante. Nuestros enemigos, nuestros problemas, la prueba difícil del momento, la situación difícil, puede ser humanamente más poderosa que nosotros. Incluso las luchas que tenemos espiritualmente, que sabemos que no son contra carne y sangre, dice Pablo en Efesios 6. Pero ninguno de ellos supera el poder de Dios. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más poderosos que yo. Eran superiores en fuerza a David, sin duda, pero no más que Dios, porque Dios está por sobre todo. Dice el versículo 18: me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Dice aquí: me asaltaron en el día de mi quebranto. Es decir, en el día de la desgracia, David dice: recibí los ataques más fieros.
Y esto es muy importante, hermanos amados. Muchas veces las pruebas, los ataques más difíciles vienen cuando estamos más débiles. Pero ¿qué dice a continuación? Mas Jehová fue mi apoyo, dice ahí. En medio de todo eso, Jehová, el Eterno, el Todopoderoso, fue el apoyo de David. Por eso, asimismo lo leímos la otra vez, Pablo estaba pasando una gran prueba también, una prueba física. ¿Recuerdan? En 2 Corintios 12. Dijo Pablo que en el momento de mayor debilidad, él podía ser fuerte. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros estamos en la más baja debilidad, ¿quién sigue siendo igual de fuerte? El Señor. Pablo dijo en 2 Corintios 12:9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Versículo 20 del Salmo 18 dice, Jehová, 19, perdón, me sacó a lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. ¿Qué significa que diga, me sacó a lugar espacioso? Lo contrario es un lugar estrecho, ¿cierto? Un lugar donde estamos ahogados, donde estamos asfixiados. David fue sacado por Dios a un lugar espacioso de descanso, donde él por fin pudo respirar de la prueba donde él estaba viviendo. Me libró porque se agradó de mí. Aquí el origen de su liberación está en Dios. Cuando David estuvo durante todo este tiempo de prueba, David se mantuvo en santidad y en obediencia. Y esa fue la clave. Nuestra naturaleza humana es rebelarnos, es quejarnos, es irnos al pecado. Pero David se mantuvo en santidad y en obediencia, en oración, en plegarias y súplicas. Dice la Cueva en su comentario, David, ya consolado, reflexiona sobre su integridad personal y se regocija en el testimonio de su conciencia de que se ha comportado con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría carnal. ¿Cómo soportó David toda la prueba, todo el tiempo que sufrió la persecución de Saúl? Se mantuvo en santidad y en obediencia. Se puso bajo la poderosa mano de Dios y en el momento indicado terminó su humillación y fue exaltado. Dice el versículo 20 ahora sí, Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos me ha recompensado. Pareciera una expresión como de soberbia, ¿no? De arrogancia, mi justicia. Pero realmente no se refiere a eso, se refiere a la santidad es algo que Dios bendice. Cuando estemos en medio de la prueba, mantengamos la santidad y el Señor nos va a exaltar. Esa es la comparación realmente entre la vida de David y la vida de Saúl. Él está diciendo, Saúl me perseguía y me odiaba sin causa. Yo me mantuve en integridad, eso está diciendo David. Por eso Jehová me premió por mi justicia, porque Samuel me ungió a mí para ser el rey de Israel. Samuel ya dijo Dios dijo ya por medio de Samuel, Saúl ya no puede ser más el rey de Israel. Ahora yo he ungido a otro siervo, a David. Pero a pesar de eso, Saúl se rebeló y buscó a David para matarlo. Por lo tanto, ¿quién era el impío y quién era el justo? Saúl estaba en desobediencia y David era el justo. Por eso, hermanos amados, cuando estemos en esta situación, no debemos temer. No nos defendamos, el Señor nos va a defender. Dice a continuación, conforme a la limpieza de mis manos, me ha recompensado. Yo no sé si a usted se le vienen algunas historias del Antiguo Testamento, pero de inmediato se viene a mi mente la historia de José. Recuerda que José estuvo al límite, atacado y tentado por la mujer de Potifar. Él fácilmente podría haber tenido una relación adúltera con esta mujer y podría haber escalado más y más y haber tenido más poder posiblemente en Egipto. Sin embargo, ¿el que hizo? Escapó del pecado. Y por algo que él no hizo, fue acusado igualmente y estuvo años en la prisión. Él soportó la presión del mundo y del pecado con santidad, obediencia al Señor. Él fue temeroso al Señor. ¿Y qué hizo después el Señor? Lo exaltó, lo levantó.
Cuando estemos en pruebas, hermanos amados, debemos soportarla con santidad y con obediencia. Eso hizo David todo el tiempo de la prueba bajo la persecución de Saúl. Dice el versículo 21, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. ¿Qué hizo David durante este tiempo? Se mantuvo guardando el camino de Jehová. Y esto habla ahora no solo de santidad, está hablando ahora también de obediencia. David se mantuvo obediente. No perdamos, hermanos amados, en medio de la persecución, en medio de la prueba o en medio de la situación difícil en la que nos encontremos, no perdamos la santidad y la obediencia. Son la clave para salir de eso. Vamos a cantar nuestro Salmo 18 cuando superemos esta prueba, pero se supera en santidad y en obediencia. Dice aquí, Señor, guardé tu camino, no me aparté. Me mantuve obediente, a pesar de que todo me decía, revélate a Dios, revélate de Dios. Él no está contigo. David dijo, no, yo confío en el Señor. Porque hemos visto que durante todo este tiempo de prueba, ¿qué hace Dios en nuestras vidas? ¿Qué está haciendo Él? Nos está moldeando. Está moldeando nuestras vidas para algo más. Y el Señor siempre permite muchas veces las pruebas más duras a sus soldados mejores, para prepararnos para mayores cosas, para su gloria. David dice, yo no me aparté impíamente de mi Dios. Así que la santidad y la obediencia nos guardan para mantenernos firmes en el momento de la persecución, en el tiempo de la prueba. Así que, ¿cómo vamos a estar firmes? Santidad y obediencia. Es la única manera de mantenernos firmes en medio de la presión. En una ocasión, ya en el Nuevo Testamento, algo parecido le pasó también, pero al apóstol Pablo. Muchas veces a los siervos de Dios, como Pablo, le pudo haber pasado que él podría haber recibido dinero a cambio de servir a Dios. En una ocasión, Pedro estaba predicando el Evangelio y ¿recuerdan a Simón el Mago? Simón el Mago estaba viendo el poder que tenían los apóstoles y le ofreció dinero a cambio del poder que él tenía de parte de Dios. En medio de esa presión, en medio de desviarse impíamente de Dios, Pedro se mantuvo firme y le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Qué hizo el apóstol Pedro cuando estuvo en medio de la presión? En medio de un ambiente de persecución contra el Evangelio. Pedro dijo, el Evangelio no se vende por dinero. El Evangelio se predica a todos gratuitamente, porque la salvación es gratuita. ¿Quién hizo todo? El Señor Jesucristo en la cruz. David, Pedro, José, ¿qué hicieron en medio de la persecución y de la prueba? Se mantuvieron fieles a Dios, se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque mantuvieron la santidad y la obediencia. En ningún momento alguien que sirve a Dios puede hacerlo motivado por el dinero. Debe ser por una obediencia al Señor, por un llamado del Señor. Dice el versículo 22, Salmo 18, pues todos tus juicios estuvieron delante de mí, y no me he apartado de tus estatutos. Aquí cuando David dice tus juicios, se refiere a las justicias de Dios, es decir, el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que nos permite mantener una mente clara, un discernimiento claro entre el bien y el mal en el momento de las mayores presiones? Cuando estamos en los momentos más difíciles, ponernos bajo la poderosa mano de Dios, humillarnos bajo la poderosa mano de Dios en santidad y en obediencia. Así lo hizo David. Y por eso que el Señor le libró, y mientras más grande es la lucha, mayor va a ser la victoria. David dice, no me aparté de sus estatutos. ¿Se fija? Obediencia. David se mantuvo obediente a los estatutos de Dios a pesar de las presiones. A pesar de las presiones. David no se entregó fácilmente. David sabía que tenía que obedecer a Dios. Dios llamó a David claramente para ser el rey. Y David dijo, yo quiero
todo lo que Dios quiere para mi vida. Y por eso David se mantuvo firme. Por eso que David dio la lucha y no se entregó fácilmente. Porque David sabía que Dios lo quería en el trono de Israel. Versículo 23, fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. Mire qué maravillosa la confesión de David. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad. ¿Qué hizo David? En medio de todo este tiempo de gran prueba y de persecución, se mantuvo limpio, recto delante de Dios, en obediencia y en santidad. Recuerda también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, los primeros misioneros que salieron en la iglesia de Antioquía fue Pablo y Bernabé, ¿recuerdan? Enviados por la iglesia de Antioquía. Ellos llegaron a un lugar a predicar el evangelio y empezaron a ser adorados como dioses. Y la gente les empezó a ofrecer sacrificios. ¿Recuerdan? En Hechos 14. Los sacerdotes de ese culto pagano que adoraban a dioses falsos dijeron que Bernabé era Júpiter y que Pablo era Mercurio. Y les ofrecieron ofrendas. Pablo y Bernabé pudieron haber dicho, dejemos de servir a Cristo. Mejor entreguémonos a este culto y miren cómo nos tratan. Nos tratan como dioses. En vez de eso, ¿qué hizo Pablo y Bernabé? Dice Hechos 14:14, rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud y les dijeron, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En medio de lo que tenemos que como iglesia, de servir a Dios, de predicar el evangelio, van a venir muchas presiones. En el caso de Pablo y Bernabé, que estaban predicando el evangelio, les ofrecieron literalmente cambiarse de Dios al mundo pagano, de recibir ofrendas, de recibir sacrificios, de ser tratados como dioses. ¿Pero qué hicieron ellos? Se mantuvieron rectos para con Dios y no se entregaron a la maldad. No debemos aceptar ninguna presión del mundo. En medio de las presiones, de las tentaciones, debemos mantenernos rectos delante de Dios, en santidad y en obediencia. Termina el versículo 24 del Salmo 18 diciendo así: por lo cual me ha recompensado Jehová, conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. ¿Por qué David salió victorioso de todo el tiempo de su prueba? Porque él se mantuvo obediente, él se mantuvo santo, no se mezcló con el mundo, no permitió que su pecado y su maldad lo desviaran. Así lo hicieron también los apóstoles y así también lo hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerdan que una vez el Señor Jesucristo multiplicó panes y peces? ¿Y qué hizo la multitud que vio esto? Dice Juan capítulo 6, versículo 15, que lo querían arrebatar para hacerlo rey. Yo no sé, quizás los panaderos y los pescadores dijeron, si tenemos un rey que puede multiplicar panes y peces, no tenemos que trabajar más. La multitud dijo, si tenemos un rey como este, que puede hacer aparecer comida así, queremos a este como rey. Pero Jesús, ¿a eso vino al mundo? ¿A salvar los cuerpos de los seres humanos? ¿A satisfacer las necesidades físicas del ser humano? No. La misión por la cual Jesús vino al mundo fue para salvar el alma del ser humano, para transformar al ser humano, para darle vida eterna. De la misma manera, David termina aquí esta sección diciendo, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia. No está diciendo David que él ha sido salvo o santificado por sus obras. Él está diciendo, me allego a la justicia de Dios. Tal como el apóstol Pablo en una ocasión dijo, mi evangelio. ¿Recuerdan que Pablo una vez dijo eso? Mi evangelio.
No es que el Evangelio sea nuestro, es el Evangelio de Dios, pero lo hacemos tan propio que lo sentimos nuestro. Mi justicia. No es mi justicia, es la justicia de Dios en nosotros y conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. En todo tiempo, David se encomendó a Dios. ¿Recuerdan que David varias veces pudo también él matar a Saúl y terminar con el problema? Pero David dijo, no voy a levantar mi mano contra el ungido de Dios. Él se mantuvo en santidad y en obediencia. Confesó todo pecado y se encomendó siempre al Señor. Nuestro Señor Jesucristo de la misma manera hizo. Él nunca se desvió de su misión. En medio de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, van a haber tiempos de dificultad, de pruebas muy duras, de sufrimientos, pero todo esto es para moldearnos, para que salgamos después de ese horno como oro puro para usarnos para su gloria. ¿Cómo vamos a soportar y completar el plan que Dios tiene para nuestras vidas? Hemos visto en esta noche que las dificultades deben ser soportadas en santidad y obediencia. Mantengámonos firmes en santidad y obediencia. No seamos tentados a rebelarnos de Dios, a salirnos de la voluntad de Dios, a quejarnos en medio de este tiempo duro que podamos estar pasando. Mantengámonos bajo la poderosa mano de Dios, santos, obedientes, y el Señor nos va a liberar. Y cuando salgamos y podamos cantar como David este Salmo 18, la victoria va a ser mayor y el Señor va a recibir toda honra y gloria y nosotros vamos a ser mejores instrumentos en sus manos.